Saludos familia, Dios les bendiga en esta hora. Nos sentimos felices nuevamente de estar delante de ustedes y de la presencia de Dios. Gracias porque nos permiten llegar a cada uno de vuestros hogares a través de la transmisión de las redes sociales. Hemos estado trabajando durante esta cuarentena. Esta es la 9ª semana que tenemos de la vigilia, comunión con Dios. Y gracias a Dios porque podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hemos aprendido a estudiar más la Biblia, a orar y a comunicarnos con Dios. Por tanto, hemos compartido este deseo de familia para compartirlo con otros, para que puedan entender y adorar como nosotros adoramos en espíritu, en alma y en cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. El tema para hoy es la parábola del trigo y la cizaña. Hemos visto que durante esta semana hemos estudiado diferentes parábolas. Ya estudiamos las ovejas y los cabritos, la del sembrador, y así hemos estado estudiando diferentes parábolas que el Señor tiene grande enseñanza para nosotros. El texto bíblico lo encontramos hoy en el libro de San Mateo capítulo 13, versículo 35. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y el versículo 13, capítulo 13, versículo 29. Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo. Que ese va a ser el centro de nuestra enseñanza en esta hora. Vamos a pedir la oración a Dios para comunicarnos a través de este medio. Querido Jesús, muchísimas gracias te damos en esta hora, porque podemos decir con seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hemos aprendido durante este tiempo que hemos venido, Señor, estudiando tu palabra con diferentes temas, que tú eres el camino, la verdad y la vida. En tus manos encomendamos a cada amigo, cada hermano, cada familia que ha seguido transmitiendo estas transmisiones, que han podido enseñarnos, mantenernos comiendo el pan espiritual. Gracias, Señor, porque también me ha hecho crecer espiritualmente para tu honra y tu gloria. Que cada día podamos alimentarnos con ese pan del cielo, porque no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En esta hora, querido Padre, te invitamos para que nos asistas, que tu Santo Espíritu habite en nuestros corazones. Seguimos orando por cada amigo que está enfermo, por cada familia que tiene a un ser querido enfermo, que su gracia sea sanidad, que Cristo Jesús sea la salud para ellos. Si hay alguna persona que pasa una situación diferente, queremos, Señor, que tú la abraces, la cuides y le des el bálsamo de Galaad para cada una de sus heridas, sea del alma, sea del espíritu o sea del cuerpo. Hoy, Señor, venimos delante de ti y queremos expresar nuestra gratitud porque tú eres nuestro Dios. Gracias por escucharnos y por acompañarnos. Darnos sabiduría para entender esta parábola y poderla explicar de la mejor manera. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Atentos, vamos a escuchar el himno tema, Puedes confiar en el Señor. Puedes confiar en el Señor, que te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que te va a cuidar. Si un sol llegara a oscurecer y no brilla
Gracias al Señor porque podemos confiar en ese Señor y aunque falten muchas cosas, Dios cuida de sus hijos. Continuemos adelante, escuchemos una narración acerca del trigo y la cizaña. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 4. ¿Por qué existe el mal? Otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. El campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo. Por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña representa a una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. En el oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que, mientras crecía, se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Agradecidos con el Señor porque Él siempre tiene para nosotros la mejor forma de enseñarnos. Las parábolas, hay muchos que están en ellos y por eso nos decía, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. En San Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante encontramos nosotros la parábola del trigo y la cizaña. El versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Cómo es el reino de los cielos? Igual a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Podemos recordar nosotros, estudiamos antes la parábola del sembrador. Recuerda la que cayó en los pedregales también, la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en buena tierra. Y gracias a Dios porque dio frutos y dio frutos a 100 por 1, se multiplicó. El Señor nos enseña a través del trigo y la cizaña que el hombre vino, Jesucristo, a esta tierra a enseñarnos las cosas buenas. Pero usted y yo, desafortunadamente, hoy nos centramos casi más en lo malo. Si nosotros vemos las páginas de un periódico, la portada que viene es algo negativo, porque la gente eso es lo que vende. Y en las noticias casi más lo que se ve es las cosas negativas. Pero nosotros no miremos, no escuchamos una noticia de alguien que está haciendo el bien en común, que está ayudando. No, siempre se ve las cosas negativas.
Y nosotros a veces también no miramos a las personas tal como lo que pueden llegar a ser, como las mira Jesús, sino las miramos y a veces las juzgamos como son. Nosotros no somos nadie, por eso el Señor no nos dio esa capacidad de jueces. Nosotros nos ha mandado el Señor para que compartamos las buenas nuevas de este mensaje de Cristo Jesús. Así que el campo estaba preparado, la semilla se cegó, y mire lo que pasa en el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo, y se fue. En la noche se producen las cosas malas, los atroces y los grandes crímenes, y toda la multitud de amalgama de pecados casi se hacen de noche y que nadie las vea. Pero recordemos que el ojo del Señor está atento a sus hijos. Y el Salmo 139 dice que lo mismo son las tinieblas que la luz. La parábola del trigo y la cizaña nos muestra también que ha habido un grupo de personas buenas, como este hombre, dueño de la tierra, que sembró el trigo. Pero mientras dormía y descansaba, vino el enemigo, se vengó y ahora sembró la cizaña. Muy parecidas, pero muy diferentes. Pero a continuación dice el versículo 26. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también que la cizaña. La cizaña es una hierba que crece más que el trigo. Mientras están las dos, se entretejen las raíces y van creciendo. Hay que esperar hasta la siega, como vamos a ver en la parábola, para saber cuál es cizaña y cuál es trigo. El trigo, cuando crece y da la espiga, se dobla y baja. La cizaña sigue recta porque no tiene peso. El trigo tiene peso. Y allí se conoce cuál es trigo y cuál es cizaña. Mientras tanto, como dice el dueño del campo, dejémoslas que crezcan las dos. El versículo 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad pues juntamente la una con la otra hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero. Así que podemos ver nosotros cómo el dueño del terreno permite que crezcan las dos. ¿Qué hay en nuestros corazones? Podemos nosotros decir en nuestras vidas que hay. Hay buenos frutos, los frutos del Espíritu Santo que nos habla la Biblia a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Desde el 22 en adelante. Dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, amor y fe. Contra estas cosas no hay ley. Esa es la parábola del que sembró el trigo. Pero como nosotros no solamente somos eso, porque también somos carnales, somos espirituales, también tenemos a veces rencor, también tenemos odio, celos, iras, contiendas, disensiones, problemas, peleas. Así que también nosotros podemos tener parte del trigo, pero va a llegar un momento donde sea la siega. Y el Señor, a través de caminar con Cristo Jesús, usted y yo podemos dejar de tener esas cosas negativas, esos frutos de la carne, y poder tener los frutos del Espíritu por la gracia del Señor Jesucristo. Porque Ezequiel nos invita, 36:26 dice: y os daré corazones nuevos, quitaré de vosotros el corazón de carne y pondré un corazón, quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Quitaré de vosotros ese espíritu y pondré en vosotros en mi espíritu. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu de Dios para poder ser trigo cada día,
para que los frutos de la carne, para que los frutos del Espíritu habiten en nosotros y las obras de la carne, a través de Jesucristo, podamos ser nuevas criaturas. De esta forma nosotros podemos saber que Cristo Jesús, cuando venga, Él va a venir a llevar el trigo. La cizaña va a ser atada y va a ser quemada. Veamos este corto video. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo cuanto ofende, y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Podemos nosotros recordar entonces que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 37 al 39 de capítulo 13. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró eso es Satanás, y la cosecha es el fin del mundo. Gracias al Señor, porque el Señor ha preparado un mundo para darnos y para enseñarnos que aquí estamos de paso, que aquí nacimos y pronto cada uno va a morir. Pero tenemos que buscar a nuestro Dios, prepararnos cada día para caminar en esa integridad, aprovechando bien el tiempo, ya que los días son malos en este mundo que estamos viviendo. Pero gracias a Dios, en medio de todas estas malas noticias, sabemos que Cristo Jesús vino a este mundo para rescatarnos del pecado, para rescatarnos y ayudarnos a sacar esa cizaña que nosotros tenemos. Quizás algunos tienen la cizaña del alcohol, la cizaña de la pornografía, la cizaña de la mentira, del chisme, pero nosotros podemos orar y decirle: Señor Jesús, ayúdame a ser trigo, ayúdame a que la gracia del Señor more en mi corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha preparado, nos ha salvado, nos ha rescatado, porque murió en la cruz para darte salvación. De esa cizaña el Señor quiere sacar un trigo para sembrarlo y para juntarlo en el granero. De pronto yo fui cizaña un tiempo. Cuando no conocía a Dios, andaba sin fe y sin esperanza y hacía mucho daño a la gente. Pero gracias al Señor me rescató, me salvó y ahora estoy perseverando en trigo para que usted y yo comamos el pan espiritual. Y gloria a Dios, porque cada día el Señor puede cambiar esa cizaña en un trigo para su honra y su gloria. Pero es una lucha. Todos los días debemos mantenernos en esa batalla con Cristo Jesús a través de la fe. Pero vale la pena, familia, porque lo mejor está por venir. Hay que esperar que llegue la siega para que cuando venga el Señor Jesucristo, entonces, como hemos estudiado en otras parábolas también, como las vírgenes, ¿recuerdan? Algunas se quedaron dormidas, las fatuas y las prudentes, que tenían suficiente aceite y las vasijas estaban llenas, y mientras el esposo tardó, ellas pudieron perseverar. Yo invito, familia, para que usted también persevere en el Señor, porque el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Será salvo. Miremos la explicación de la parábola, que aquí también las encontramos. Es como la parábola del sembrador. Mismo Dios le da la explicación. San Mateo capítulo 13, versículo 37. Dice así: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Cuando nosotros nacemos, el Señor ha sembrado la buena semillita en nuestro corazón de que pertenecemos a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo por redención, porque Él nos ha redimido, y por salvación, porque éramos pecadores y nos ha rescatado de la muerte, del pecado, de ser cizaña, ahora a ser trigos. Por eso, cada día que pasa, el Señor nos da la oportunidad para buscarlo a Él en espíritu y buscarlo a Él en verdad, para caminar en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad, para que el Señor nos transforme de esa cizaña en tener un corazón para adoración de nuestro Padre Celestial. Escuchemos una parte de la narración. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 4, página 50. Existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que, de no mediar esto, habrían permanecido firmes. La enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. ¿Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Demás que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Así es, familia, así que hay dos grupos, pero nosotros somos los hijos de Dios. En el capítulo 13, versículo 38 dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno. Queremos hablar de lo que es el trigo. Con el trigo se puede preparar el maravilloso pan, se pueden hacer unas grandiosas tortillas, se puede hacer una buena comida apetitiva y da una buena ensalada con el trigo también. Así que el trigo nos trae a nosotros un beneficio en cuanto a alimentación física. ¿Qué se puede hacer con la cizaña? Algunos estudiosos dicen que al comer cizaña se pueden intoxicar, pueden dar unos efectos secundarios muy nocivos esa planta porque no es para la alimentación humana. Es una hierba
es una plaga, podemos decir, pero no es de ninguna alimentación. Así que muchas personas, estudiosos, se ha podido ver que puede causar dolor de estómago, desintería, e inclusive otros síntomas que pueden llevar hasta la muerte la persona que consume la cizaña. Y así es también, familia, por eso el enemigo es el que ha sembrado esto. Cuando nosotros hacemos las obras del mal, a lo último el fruto es la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues gracias a Dios porque nosotros podemos caminar y el Señor nos puede cambiar de ser cizaña a ser trigo y permanecer en el Señor porque Él nos ha llamado a esta obra y Él la va a terminar. En el libro de Filipenses 1:6 dice, porque el que inició en vosotros la buena obra también la va a terminar. Y gracias a Dios porque aún nosotros, algunos nacimos siendo trigo para el Señor, pero en el mundo aprendimos cosas nocivas y malas y fuimos cizaña dañando a otras personas, pero el Señor nos ha rescatado. Somos unas ovejas que el Señor nos rescató para dar vida eterna en Cristo Jesús. Por eso en el versículo número 40, aquí en el 39 aparecen los segadores. Y el enemigo que sembró es el diablo, y la siega el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Aquí están refiriéndose ya a lo que va a ser el juicio. Usted sabe, familia, que va a haber un juicio en esta tierra, que el Señor va a ser nuestro juez. Por tanto, nosotros tenemos que mantenernos de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos, haciendo que la ley del Señor habite en nuestra vida, que dejemos que el Espíritu de Dios y que ser bautizados por Él cada día nos ayuda para permanecer delante de Dios. Y que nada ni nadie, familia, nos separe del amor de Dios, porque seguiremos siendo trigo. Para cuando el Señor venga, podemos ir al granero que Él ha preparado para nosotros. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña, que se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿A dónde va a ir la cizaña? Va a ser quemada, atada, y luego se quema y no sirve para nada. Pero vamos a ver a dónde va el trigo. El Señor nos enseña, versículo 42. Y los que echaron en el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, y el reino del Padre, y el que tiene oídos, oiga. El Señor nos está llamando, el que tiene oídos, oiga. El trigo, como dice el versículo 30, recoged primero la cizaña y atarla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que familia, el Señor nos invita hoy a ser trigo, a que entreguemos nuestra vida a Jesús para producir frutos para vida eterna. La palabra del Señor nos dice, por vuestros frutos los conoceréis. Que Dios nos ayude para poder nosotros ser el verdadero trigo y no ser cizaña. Dios nos quiere enseñar a resplandecer, a dar frutos para su honra y para su gloria. Cristo Jesús es el verdadero trigo que nos da para alimentarnos, para tener vida eterna. Por eso el Señor nos insta y nos dice, entonces la cizaña será atada en manojos para ser quemada. El trigo se juntará en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Allí es donde el Señor nos quiere llevar. Qué maravilloso, familia, en medio de esta situación difícil que usted y yo estamos viviendo, darle gracias a Dios porque el Señor ha sembrado en nuestros corazones la semilla del trigo para vida eterna. Que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestra familia, yo lo invito para que sea un terreno fértil, donde pueda nacer trigo, donde puedan haber amor, los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si en alguna familia hay algo de cizaña, oremos, ayunemos para que el Señor haga esa limpieza. Mira que ese trabajo no lo vamos a hacer nosotros. Usted no puede dejar de ser chismoso, mentiroso, de todo el pecado, los frutos de la carne. Pero cuando nos entregamos al Señor, a medida que nos relacionemos,
a medida que nos unemos, a medida que lo que dice San Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. A medida que estamos anclados, unidos con Cristo Jesús, podemos ser trigo para la honra y la gloria de Dios. Pero recuerde, ese trabajo no lo podemos hacer nosotros, porque nosotros miramos solamente la parte externa, pero el Señor mira el corazón. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos quiere enseñar y nos quiere mostrar sus frutos. Por eso nos lleva cada día, como dice el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, sino que, siendo de la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo también concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificando, ser edificados en el amor. El Señor nos quiere edificar. El Señor quiere que dejemos el mal camino para llevarnos por el camino del cielo. Y Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Familia, vamos a darle gracias a Dios, porque un día el Señor nos transformó y todavía sigue trabajando en nosotros, porque el que empezó la buena obra también la va a terminar. Que Dios nos ayude a hacer un trigo para hacer un buen alimento, para hacer pan para otras personas. Y cuando nos vean a nosotros, puedan ver a algo bueno en nuestras vidas. Siempre nuestros ojos deben de estar fijados en lo bueno, en las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Vamos a orar y decimos, Señor, gracias porque nos ha ayudado hasta aquí. Oremos, Padre de la gloria, santificado sea tu nombre. Venimos con gozo y alegría. Gracias porque tú has cambiado nuestros corazones, porque has puesto su amor, has puesto esa semilla del trigo en nosotros. Permítanos, Señor, convertirnos en tus hijos fieles y que nada ni nadie nos separe de tu amor. No queremos, Señor, ser la cizaña, pero si hay en alguno de nosotros algunos rasgos característicos de esa mala semilla, de esos frutos de la carne, queremos, Señor, que por su gracia y su amor nos colme, nos bautice, nos llene de tu Santo Espíritu y que tus santos ángeles, siendo los segadores, puedan arrancar en nosotros esos frutos malos que permanecen. Gracias, Señor, porque tú eres el que siembra la buena semilla, que siembra el trigo para vida eterna en nosotros. Un día va a venir en el día del juicio y la cizaña se va a quemar. Padre eterno, que ninguno de nuestros amigos y hermanos esté en ese grupo de ser cizaña, y que si así es, hoy tenemos la oportunidad de cambiar y entregarle nuestra vida a Jesús para que nos llene y nos bautice, para que nos haga un trigo para vida eterna. Gracias, Señor, porque ha preparado un maravilloso lugar donde va a llevar el trigo, ese granero. Queremos estar en el granero contigo para siempre y, Señor Jesús, permanecer el resto de la vida. Crea en nosotros un espíritu nuevo, una mente nueva, un corazón agradecido en medio de las circunstancias difíciles, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Padre, porque en medio de la dificultad nos ha llamado a resplandecer como la luz. Sabe que en el libro de San Mateo también nos enseña, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Permítanos, Señor, ser luz, ser la sal de esta tierra para dar sabor a otros de vida para vida. Un abrazo para cada hermano y amigo que va a escuchar este tema. Que los ángeles lo bendigan, lo acompañen y que su hogar y su familia permanezcan cada día agradecidos con el Señor, porque podemos decir con seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, Señor, por escogernos para ser trigo, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciada familia, que Dios les bendiga, les acompañe y nos veremos en la próxima grabación. Felicidades.